Buenos días o buenas tardes. Seguimos con nuestros estudios. Esta semana es el estudio 4, que se titula El llamado y la respuesta, de nuestro libro de estudio Soy Respuesta a Instrumentos de Transformación. Dice el texto de Isaías, que ya en su momento lo comentamos el día que presentamos el curso, Isaías 6 del 1 al 13. El año en que murió el rey Uzías vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en el medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchad con atención, pero no entendáis. Mirad bien, pero no aprendáis nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta manera no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble deja un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Isaías 6, del 1 al 13. Nadie pasa por el mundo por error como si Dios hubiese tenido un descuido. Dios está en control. A Él no se le escapa ninguna situación de la historia. Y si bien el Señor respeta la libertad que le otorgó al ser humano en la tierra, es igual de cierto que Él fija los límites de los tiempos y los acontecimientos. Dios es soberano. En Isaías 6 se nos relata el llamado del profeta Isaías para servir a Dios. No eran buenos tiempos para el pueblo de Judá. Las cosas iban mal, las amenazas de invasión eran evidentes y reales. Los acontecimientos de este pasaje suceden en el año en que murió Uzías, en el 739 a.C. Se trataba de un rey que había hecho cosas relativamente buenas para el pueblo, pero al igual que sus antecesores no había honrado a Dios como debía. De hecho, la lepra de la que murió fue causada por un juicio de Dios a causa de su orgullo. Las consecuencias de alejarse de los mandatos del Señor estaban llegando para la nación. En momentos de crisis solemos buscar a Dios para encontrar respuesta o pedir ayuda. Este probablemente fue el caso de Isaías, que al presentarse en el templo para plantear su problema, fue sorprendido por la presencia de Dios. No obstante, antes de escuchar al Señor la majestad de su presencia manifestada en el templo, le obliga al profeta a reconocer su realidad. El problema del hombre. Estar ante la manifestación de la presencia de Dios puede llegar a ser aterrador. Cualquier judío sabía que no era posible ver a Dios y seguir vivo. La santidad de Dios no tolera nada impuro en su presencia. Por eso Isaías se siente que va a morir, pues reconoce que es un pecador, que además vive en medio de un pueblo de pecadores. No había salvación para él. No obstante, Dios interviene y purifica al profeta. La gracia del Señor extiende el perdón a quien le busca.
Cada uno de nosotros debe reconocer su pecado ante Dios. Más allá de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, tenemos un problema mayor que todo eso, que es el pecado. Siempre el pecado nos separa de Dios y solo por medio de Jesucristo podemos obtener perdón. La Biblia nos enseña que el camino al perdón es la confesión. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Sin reconocer nuestro pecado será imposible estar en comunión con Dios. No hay relación posible sin santidad. Si nunca hemos sentido el peso del pecado, es muy probable que nunca hayamos estado en su presencia. El problema del mundo no es diferente del nuestro. Cuando vivimos de espaldas al Señor, las personas sin Cristo están separadas de Dios por su pecado, viven en muerte espiritual y caminan hacia la muerte eterna. El problema de Dios. Después de recibir la purificación, Isaías está listo para escuchar lo que Dios tiene para decir. El Señor tiene una pregunta que manifiesta su problema. ¿A quién enviaré? Es que su pueblo debe recibir un mensaje y Dios quiere enviar a alguien para comunicarlo. Dios usa personas para sus propósitos. La persona usada por Dios debe tener el corazón correcto, pues es mucho más que llevar palabras. Va a enfrentar una oposición que es solo para valientes. Hacen falta personas con un corazón dispuesto a pedir perdón, pero también con convicciones firmes a quienes no les importe la adversidad, que estén dispuestos a pagar el precio de ser mensajeros del Señor. Jesús dijo que el reino de los cielos era para valientes, que solo los valientes pueden conquistarlo. Mateo 11:12. Cuando llamó a los discípulos, les advirtió que les enviaba como a corderos en medio de lobos. Lucas 10:3. Les dijo claramente a sus seguidores que para alcanzar la vida había que perderla. Mateo 16:25. Que la entrada al reino es un camino angosto. Mateo 7, del 13 al 14. Que tendríamos aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Juan 16:33. ¿Seremos nosotros los hombres y mujeres a quienes Dios les está preguntando hoy, ¿a quién enviaré? Dios quiere que nadie se pierda. Dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. En 1 Timoteo 2, del 3 al 4, y también en 2 Pedro 3:9 y Mateo 18:14. Hay un mensaje de esperanza, de paz con Dios, de reconciliación, de perdón, de restauración y vida eterna para todos. Lo que faltan son los mensajeros. La respuesta del hombre y la respuesta de Dios. Heme aquí, envíame a mí, fue la clara respuesta del profeta Isaías. ¿Cómo no ofrecerse voluntario? Dios que nos dio la vida, se lo agradecemos con la infidelidad o en el pasado y el desprecio. Pero Él decidió extendernos su gracia y perdonarnos la vida. Nos regaló la vida 2 veces. El apóstol Pablo venía matando cristianos, persiguiendo a la iglesia, pero cuando se encuentra frente a la presencia del Señor, al igual que Isaías, se pone a disposición del Señor. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Balbuceó frente a la manifestación de Dios en Hechos 9, del 1 al 19. La respuesta de Dios para el mundo somos nosotros, si es que respondemos a su llamado. Cuando nosotros respondemos a Dios, nos convertimos en la respuesta de Dios para el mundo. Cuenta una historia que un misionero caminó todo el día entre las miserables calles de un país muy pobre. Vio paralíticos mendigando, niños con hambre, enfermedades por la falta de agua e higiene y todos los horrores de la pobreza extrema, cosas de las que duelen en el alma. Llegada la noche, entró en su hotel, cerró la puerta de su cuarto y comenzó a llorar de rodillas y a exclamar en oración, «Dios, ¿por qué no haces algo?» En el silencio escuchó una voz, «Ya lo hice, te hice a ti». El gran misionero James Hudson Taylor decía, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Dios sigue preguntándose, ¿quién irá? Tenemos un mandato. ¿Le has escuchado? ¿Cuál será tu respuesta?
¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.